Vamos. Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este ciclo de charlas informales o más bien de entrevistas que vamos a arrancar ahora. Nos están siguiendo no solo por Zoom, sino también por redes sociales, por Facebook. Así que, bueno, si bien vamos a comenzar a priori con una charla, una entrevista con Mario Juliano, quien entiendo que no precisa presentación, les vamos a pedir, dos cosas. Primero, que silencien los micrófonos y que eventualmente si tienen preguntas que las vayan dejando acá en el chat y también en el Facebook y a medida que vayamos llegando al cierre ahí de unas primeras preguntas a Mario, las iremos levantando, ¿sí? De nuevo, gracias por acompañarnos, pues sábado a las 5 de la tarde. Incluso pensé también que iba a encontrar a Mario recién llegado quizás de alguna actividad deportiva, ¿no? Yo acabo de subir una escalera y ya estoy agitado, pero bueno, eso es mi situación en particular. Mario, ¿cómo estás? Hola Fer, ¿qué tal? Buenas tardes. También el saludo a las amigas y amigos que nos están acompañando esta tarde. Muchas gracias. Bueno, espero que estés preparado. Estuvimos hurgando en tu pasado para ponértela un poco difícil, ¿no? Pero bueno, espero que Sí, sepa salir airoso. Eh, estuve estudiando desde hace varias semanas para esta entrevista. He bajado libros de la biblioteca, bueno, espero salir airoso. No me cabe duda. Bueno, en primer lugar, tal vez para arrancar, me gustaría que, sos creo que juez hace muchos años, si no recuerdo mal, vos corregime, ¿no? Pero creo que desde el 98, bueno, vos varias veces me hablaste de ese año como fue un punto de inflexión en tu vida. Ya iremos avanzando en eso porque varios puntos de inflexión creo que tenés vos. Pero no, me gustaría que hagas tal vez un balance, ¿no? ¿Cuál es si es que hay un saldo positivo o negativo en materia de ejecución de la pena, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de detenidos, que ahora volvemos a tener personas privadas de libertad, incluso en el ámbito federal, en comisarías, casos de violencia institucional. ¿Qué es lo que podés transmitirnos a nosotros, incluso que todavía seguimos siendo un poco más jóvenes? Un poquito nada más, pero bueno, sí, más jóvenes. Eh, bueno, yo sí, hace muchos años que vengo participando de esta actividad y del tema de la ejecución. De hecho, sí, efectivamente, hace 22 años que trabajo como juez. Comencé acá con el proceso de reforma en la provincia de Buenos Aires y dentro de mis funciones, además de ser juez de un tribunal de juicio, tenemos muchísimo trabajo de ejecución de la pena porque, bueno, todas las sentencias condenatorias no firmes nosotros hacemos el seguimiento y el control, por decirlo de alguna manera. En lo que refiere a ejecución de la pena, me parece que por ahí lo podemos dividir en dos subtemas. Lo vinculado con la actividad estrictamente judicial y por otro lado, bueno, lo que ocurre con la ejecución dentro de los establecimientos penitenciarios. Porque me parece que si bien son dos temas que se tocan, creo que tienen un tratamiento particularizado. Respecto de comenzar, voy a comenzar por el segundo. Creo que para hacer algún balance, como vos planteás, es conveniente tener una mirada retrospectiva de unos cuantos años para atrás, para saber en qué temas habremos avanzado y en qué otros aspectos tenemos asignaturas pendientes. Evidentemente, bueno, esto lo digo cada vez que tengo ocasión. Creo que la principal cuenta pendiente que tenemos en nuestros sistemas penitenciarios es la gran sobrepoblación que existe. Esto, bueno, genera los mayores problemas, no solamente en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires en particular. Creo que realmente es una moneda común en toda la región. Esta es la característica fundamental. De qué modo ha ido evolucionando por múltiples motivos año a año la población penitenciaria, bueno, generando múltiples inconvenientes, esto que siempre hablamos, todo el hacinamiento y las consecuencias derivadas del hacinamiento,
la dificultad del acceso a los derechos más esenciales, la alimentación, la salud, el trabajo. No es lo mismo, digamos, disponer para 400 personas en un establecimiento que para hacerlo para el doble de personas, obviamente. Y también aparejado esta situación de sobrepoblación, los temas vinculados con la violencia institucional, la violencia entre los pares y la violencia entre los servicios y las personas privadas de la libertad. Esto anoto como los temas centrales, digamos, de los temas pendientes. No obstante, creo que hay algunos aspectos interesantes para analizar y que me parece que tenemos que detenernos en qué modo las cárceles han ido cambiando. Creo que en general, ¿no es cierto? Pero particularmente acá en la República Argentina, en lo relacionado con la transparencia de su vida interna, de qué modo se ha transparentado lo que ocurre en las prisiones, y de qué modo inclusive la sociedad, digo, en múltiples versiones, la cultura, la educación, el trabajo, el ONGismo, personas del voluntariado, cotidianamente ingresan o ingresaban hasta antes de la pandemia, y esto ha traído, bueno, esta situación de la transparencia y de la porosidad de los establecimientos penitenciarios, creo que es el dato positivo más relevante, a mi criterio. Esto dicho rápidamente respecto de los establecimientos, vinculado con la justicia de ejecución penal y el rol que pueden haber tenido dentro de las cárceles. Recordemos que justamente, bueno, en la Argentina se produce la judicialización de la ejecución de la pena. Las dos primeras provincias casualmente que lo organizan son el Chaco y Buenos Aires en el año 98, luego de sus procesos de reforma procesal, e implementan justicias de ejecución penal. Luego seguirían la mayoría de las provincias en la República Argentina. Yo creo que acá también, ¿no es cierto?, advierto una serie de asignaturas pendientes por parte de la justicia de ejecución penal que quizás en algún momento hubiera que revisar. Yo hago un cálculo que probablemente muchos puedan pensar que es simplista, y probablemente que lo sea, pero que si el principal problema del mundo penitenciario es la sobrepoblación, detrás de la sobrepoblación siempre hay una jueza o un juez de ejecución o no de ejecución que dispone que un individuo ingrese a un establecimiento penitenciario o que deje de salir de los establecimientos penitenciarios, acá concreta y específicamente lo relacionado con la justicia de ejecución penal. Esto, ¿no es cierto?, me parece que es un tema que hay que verlo con detenimiento. Yo no advierto, no aprecio, sobre todo en las organizaciones de la justicia de ejecución penal, que, digamos, haya una suficiente autocrítica de este aspecto, y normalmente se atribuye los problemas derivados de la sobrepoblación, bueno, al resto de los poderes, la legislación, que es cierto, legislación mucho más dura, restrictiva, mensajes equívocos, por lo menos, del mundo de la política reclamando mano dura, amenazas veladas o directas a juezas y jueces que disponen, digamos, libertades o garantizan derechos, amenazas de juicios políticos. Bueno, todo esto, digamos, conforma un combo que creo que es, digamos así, en principio como para dar respuesta a tu inquietud. No quiero extenderme mucho más para que esto sea dinámico. No, me parece interesante esto que estás hablando, ¿no? Del rol de los jueces y juezas, y si te parece me gustaría dejarlo para un poco más adelante, porque estoy seguro que si escarbamos un poco más, ahí vamos a sacar un par de declaraciones para
para charlarlas más en detalle, y seguramente que van a dar para intervenciones acá de quienes nos están siguiendo. Hace un par de años, recuerdo que habías publicado un trabajo que se llamaba El derecho o deber de resocialización. Y básicamente lo que decías en ese trabajo era que, bueno, que en definitiva la resocialización era un deber, si se quiere, que le cabía al Estado, y que las personas privadas de libertad, en algún punto, no tenían más que esperar que transcurriera el tiempo y, bueno, y en la medida también que fuera posible, acceder a las salidas anticipadas o en definitiva que se termine su tiempo legalmente hablando en prisión. Sin perjuicio de eso, lo cierto es que desde hace rato, quienes te seguimos, quienes te acompañamos, quienes te sufrimos también, y quienes, bueno, seguimos tus publicaciones en Facebook, vemos también que vos le atribuís, si se quiere, un rol también preponderante, por lo menos en el último tiempo, hablo en materia de cambio, de transformación, a las personas privadas de libertad. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que has visto? ¿Cambiaste? ¿Qué es lo que estás viendo ahora que antes quizás no veías? Sí, ciertamente, todos vamos cambiando con el transcurso del tiempo, me parece que esto es positivo, ¿no es cierto? Está bueno. Yo recuerdo perfectamente ese trabajo, que lo presenté en una jornada de la Justicia de Ejecución Penal, justamente me acuerdo en Potrero de Funes, me acuerdo por el hermoso lugar en San Luis. Y era un trabajo muy desafiante, ¿no es cierto? Digamos, bastante provocativo, donde básicamente hay digamos, una tesis que en algún punto la sigo sosteniendo, que es que el acceso a los distintos derechos, libertades transitorias, condicional, salidas anticipadas, etcétera, etcétera, en realidad debería operar como como con el mero transcurso del tiempo, es decir, y no supeditarlo, condicionarlo y sujetarlo tanto al desempeño personal. Este trabajo que vos decís, digamos, desde un punto de vista estrictamente teórico, yo lo sostendría hoy, en realidad, ¿no es cierto? Pero me parece que desde aquel momento que hice ese trabajo ahora, hay algunas cosas que ciertamente creo que están cambiando. Me parece que estamos hablando de sociedades en general más complejas, donde debe existir necesariamente aspectos de complementación y colaboración para poder avanzar. Es decir, junto con vos hemos ido a Medellín, que ambos quedamos absolutamente deslumbrados, trazo aquí un paralelismo, de qué modo, ¿no es cierto?, lo público y lo privado en esa desafiante sociedad paisa en Colombia permitió salir del infierno en que estaban ubicadas y, bueno, convertirse en una de las sociedades más innovadoras del planeta en esos momentos. Realmente esto a mí me impactó muchísimo. Creo que del mismo modo, regresando al mundo penitenciario, hoy el Estado, los estados, no se están mostrando suficientes para dar respuesta a los desafíos del mundo tras los muros. Es decir, esto lamentablemente, ¿no es cierto?, es una experiencia. Y acá creo, ¿no es cierto?, que retomando este concepto, esta idea que estábamos hablando antes, me parece que lo más positivo, lo más creativo es este complemento y esta colaboración entre toda la sociedad penitenciaria, la comunidad penitenciaria, un concepto en el cual hemos trabajado bastante últimamente. De qué modo el Estado, con sus recursos más escasos o menos escasos, todas estas personas que responden a las nuevas características de la cárcel contemporánea que la atraviesan constantemente, y las personas privadas de la libertad como actores esenciales, bueno, se ponen a la tarea. Yo no sé si no me enredaría en la palabra de la resocialización, pero sí, ¿no es cierto?, a generar condiciones
en el mundo penitenciario que bueno, le brinden oportunidades a las personas privadas de la libertad que quizás paradojalmente no tuvieron afuera. En este sentido, ¿no es cierto?, sí tengo una reformulación que parte de esta noción de la comunidad penitenciaria en marcha como factor de transformación de lo que pasa dentro de las cárceles. Ahora, Mario, recogiendo un poco lo que dijiste recién y lo que decías antes, ¿no? Yo me pregunto, por un lado, bueno, ¿qué le podemos pedir, si se quiere, en concreto a una persona privada de libertad, ¿no? Con las dificultades y las vulnerabilidades que tiene, en definitiva, estar en prisión. Y en ese caso, ¿cuál debería ser, si se quiere, el rol de los jueces y juezas para promover, si se quiere, algún cambio también que venga desde adentro de la prisión? Y te lo pregunto a cuento de lo siguiente. Recuerdo que hace unos años vos me habías comentado de una audiencia que había ocurrido en Necochea, donde vos no habías sido, si se quiere, el juez que había llevado, que dirigía esa audiencia, y donde, bueno, el juez de ejecución le había preguntado a una persona que había cometido un delito bastante grave si se había arrepentido, ¿no? Y esa persona, en definitiva, que venía sosteniendo su inocencia incluso, dijo en la audiencia que lo iba a pensar, ¿no? Y creo que ese también había sido o puede ser quizás sutilmente, entre tantas cosas, quizás lo que a vos te empieza a llevar entre tantas otras, ¿no? Promover este tipo de miradas, si se quiere, distintas a las que solemos tener frente a los problemas de la prisión. Pero en definitiva es eso, ¿no? Preguntarte qué esperás, obviamente, de las personas privadas de libertad en concreto, pero qué también esperás de los jueces, y en gran medida quizás de los jueces de ejecución, ¿no? Sí, sí, pensar del aporte de las personas privadas de la libertad en la prisión tradicional podría ser bastante banal, por decirlo de algún modo. Es decir, en la prisión regida por las medidas de seguridad, donde prácticamente las personas privadas de la libertad tienen muy poca autonomía, los servicios penitenciarios no abren los espacios necesarios. En este contexto, pedirle algo además de poner el cuerpo a las personas privadas de la libertad no me parece correcto. Sin embargo, digamos, en contextos de prisiones mucho más abiertas, donde los servicios penitenciarios, bueno, reconozcan que necesitan ayuda para llevar adelante su trabajo y hacen las amplias convocatorias a múltiples actores que pueden contribuir, insisto, ¿no es cierto?, a generar o a concretar, para ser un poco más técnico, el principio de normalidad dentro de los establecimientos, que las cárceles se parezcan lo más posible a los barrios que las circundan y a donde el día de mañana tendrán que regresar las personas privadas de la libertad. En este segundo contexto de establecimientos abiertos, transparentes, porosos, con servicios penitenciarios mucho más democráticos, aquí sí creo que tiene un rol importante las personas privadas de la libertad, de participar de los procesos democráticos dentro de los establecimientos, dentro de los procesos de construcción de las condiciones de vida, a ver de qué modo, entre todos, ¿no es cierto?, bueno, se pueden ir generando estas oportunidades que hablábamos hace un momento, a ver cómo multiplicamos el trabajo, la educación, las posibilidades de atención de la salud, de qué modo, digamos, el tema disciplinario lo reducimos, ¿no es cierto?, lo acotamos absolutamente. En este contexto sí, yo reclamo una participación activa de este actor fundamental que son las personas privadas de la libertad. Y en estos contextos, el segundo tema, el rol de las juezas y los jueces, yo tengo una visión acerca de los integrantes del Poder Judicial, juezas y jueces fundamentalmente, con todo el halo o lo que se supone que una jueza o un juez puede incidir en el resto de la sociedad, no tanto como un funcionario burocrático del Estado, sino como un verdadero actor social, que además de cumplir su cometido, es decir, en el caso mío, hacer juicios, en el caso de los jueces de ejecución, seguir el trámite de sus incidentes,
también se involucren en la realidad en la que tienen que intervenir desde otro ángulo, como facilitadores, como puentes, hacer valer esta autoridad, ¿no es cierto?, frente a los múltiples actores para ver de qué modo, ¿no es cierto?, pueden unir las diversidades, de qué modo pueden ir generando las condiciones. Acá me parece, ¿no es cierto?, por supuesto, que no es el mismo el rol del voluntario o la voluntaria que va a alfabetizar que la presencia y la autoridad de una jueza o juez que, por ejemplo, haga convocatorias para tratar problemas en común. Es decir, en este sentido, ¿no es cierto? Y esto es lo que me parece que todavía no se termina. Veo sí que hay juezas y jueces que comienzan a jugar este rol y este papel, pero todavía es muy dificultoso dentro del hermético mundo del Poder Judicial, digamos, asumir este rol en algún punto militante, entre comillas, si querés. Ahora, me quedo pensando un poco en esto, ¿no? Teniendo en cuenta lo que vos venís haciendo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y particularmente con esto de los comités para solucionar los conflictos, bueno, de modos restaurativos, que es algo que una iniciativa que comenzaste en Batán y hoy, bueno, sinceramente no sé en cuántas unidades de la provincia de Buenos Aires está replegado, pero no diría que en casi todas, pero en gran medida... En 50 de las 58 ya están con distintos Bueno, niveles de organización. bastante bien, entonces. Bueno, en función de eso, ¿no? Me pregunto dos cosas. Cuando vos intervenís o promocionás ese tipo de cosas, ¿desde qué lugar lo estás haciendo, no? O sea, me pregunto, ¿no? ¿Desde qué lugar? ¿Como juez, como militante? O sea, ¿cómo esperás, si se quiere, que otros jueces que quizás no tienen, por ejemplo, una trayectoria, si se quiere, militante en una organización social, por ejemplo, como sí la tenés vos, ¿cómo esperás que ellos se sumen, por ejemplo, a ese tipo de iniciativas? No, de hecho, paulatinamente se están sumando juezas y jueces a lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. Hemos tenido reuniones virtuales con servicios penitenciarios en otras provincias donde también están participando juezas y jueces. Todo el mundo, ¿no es cierto?, con muy buenos ojos. En los grupos, sobre todo de ejecución de la pena, donde participo, también, ¿no es cierto?, esto lo ven de muy buena manera. Creo que falta, bueno, animarse un poco más, ¿no? Romper ciertos prejuicios, ciertas barreras, pero yo creo que, es decir, les diría a mis colegas que esto no tienen que planteárselo, ¿no es cierto?, como la revolución socialista que va a cambiar la faz de las cárceles, ¿no? Me parece que son pequeños aportes que pueden hacer, insisto, haciendo valer su autoridad y esto que voy a decir capaz que no es tan sencillo de compartirlo, pero me parece que es un poco así. Reconocerse y admitirse como integrantes de uno de los poderes políticos de la República. El Poder Judicial es un poder político. Y cuando nosotros damos resoluciones o con nuestras actividades, con nuestras declaraciones públicas, estamos de algún modo indicando cuál es el modelo de sociedad en que queremos vivir. Entonces esto no se trata, me parece a mí, ni más ni menos que cada uno hagamos en el ámbito de nuestras incumbencias, de nuestras funciones, bueno, demos lo mejor que podemos dar de nosotros, hagamos los mejores aportes. No es suficiente, hoy no es suficiente que tengamos el despacho al día. Es decir, la sociedad está esperando mucho más del Poder Judicial. Realmente, no digo ninguna novedad si la mayoría de las encuestas nos indican, con muy buenos fundamentos, creo, como uno de los factores sociales más desprestigiados dentro de la sociedad, lo cual hemos sabido ganar por múltiples motivos. Entonces, insisto, me parece que hoy no es suficiente ir todos los días y mantener el despacho al día, hacer los juicios, etcétera, etcétera. Se espera algo más, ¿no es cierto? Se espera algo más. Algo que vos tocaste ahí a la pasada, que tiene el mismo hilo conductor dentro de los establecimientos penitenciarios, que cuando vamos a hacer una audiencia,
para tratar asuntos. Bueno, a ver de qué modo podemos generar espacios bastante más amables para que los involucrados en el conflicto sean verdaderamente oídos, los atendamos con amabilidad, de modo amoroso, como diría Jaime Saavedra, ¿no es cierto? Los escuchemos realmente, busquemos alternativas. Esto no implica en forma alguna prejuzgar. Sí es necesario que juezas y jueces hagamos valer esta autoridad, ¿no es cierto?, que todavía aún hoy la sociedad nos reconoce. Haciendo, insisto, ¿no es cierto?, aportes para transformación, porque ya casi con 40 años de democracia que llevamos, es decir, ya la sociedad no soporta más frustraciones y fracasos. Tenemos que comenzar a buscar soluciones, ¿no? Bueno, me dejas pensando también, bueno, volviste a hablar de Jaime Saavedra, ¿no? Que es una persona bastante recurrente, si se quiere, a modo de referencia en cada una de tus intervenciones. Y bueno, Jaime Saavedra es un penitenciario y uno de los protagonistas, si se quiere, de los procesos de transformación, valga la redundancia, penitenciaria en Uruguay, ¿no? Y me quedo pensando en dos cosas. Por un lado es, independientemente de lo que te decía ahora, ¿no? Pero bueno, ¿qué lugar tienen obviamente, o qué lugar deberían tener los penitenciarios y penitenciarias en estas iniciativas que vos estás acompañando en alguna medida? Y por otra parte es cómo en tu rol también de juez, y esto lo hablo para lo que vos hablás respecto del rol que deberían tener jueces y juezas, ¿no? ¿Cómo hacer también para mantener una distancia también suficiente, ¿no? Porque uno puede estar comprometido con determinadas iniciativas, como puede ser esta iniciativa que arrancó en Batán, pero después también uno tiene que, en su calidad de juez y jueza, revisar, si se quiere, algunas acciones o actividades que ocurren en prisión y que pueden tener como protagonistas a penitenciarios y penitenciarias. ¿Sentís que vos estás en condición de poder manejar, de poder mantener distante y revisar algunas de las cosas que has hecho? Está bien, es muy, muy interesante. Sí, lo primero decir que francamente para mí el proceso de reforma penitenciaria del Uruguay, y vos lo sabés, hemos estado, ha sido muy, muy inspirador, ¿no es cierto? Muy inspirador porque ahí es donde por primera vez vemos las comunidades penitenciarias en funcionamiento. Lo de Punta de Rieles ha sido algo mágico y absolutamente inspirador, y que en buena medida nos ha servido, digamos, para promover las políticas o lo que hemos tratado de hacer en lo sucesivo. Y lo que me llamó la atención, y vos lo conocés muy bien esto, es decir, cómo fue llevado adelante este proceso en Uruguay con absoluta escasez de recursos, y es decir, soportado sobre los hombros de muy pocas personas. Es decir, acá en Uruguay, ¿no es cierto?, nos enseñó, nos mostró que si bien había una plataforma un poco difusa de acuerdo político, realmente fueron un puñado de personas las que protagonizaron este cambio que realmente ha sido visto con atención, no por Argentina, por el resto del mundo. La cadena Al Jazeera ha ido a hacer documentales en Punta de Rieles, por ejemplo, ¿no? Y esto, insisto, no requirió la decisión política, la sanción de una ley, que todo el mundo se encolumnara. Fueron mujeres y hombres de buena voluntad que se dieron a la tarea y lo pudieron hacer. Esto ha sido muy inspirador. Y también aprendí, francamente, en Uruguay, tratando con el servicio penitenciario, ya se llama INR, Instituto Nacional de Rehabilitación, también aprendí a vencer algunos de los prejuicios y los preconceptos que traíamos en el mundo de los derechos humanos, que identificábamos en un trámite muy sencillo, simplista y generalista, al personal penitenciario como aquellas personas que torturan, violan los derechos humanos de modo sistemático, y hasta, si se quiere, gozan con el sufrimiento de las personas privadas de la libertad.
Bueno, por supuesto que mal que nos pese, hay personas, personal penitenciario, y los hechos lo demuestran, que responden a este estereotipo. Pero también ahí en Uruguay encontramos, ¿no es cierto?, muchísimos penitenciarios y penitenciarias con una verdadera vocación de cambio, ¿no es cierto? Y esto permitió, en muy buena medida, un cambio de estrategia en pensamiento penal, ¿no es cierto?, de abrir otras alternativas y comenzar a vincularnos con el mundo penitenciario desde otro lugar, sin, digamos, transigir, ni callarnos frente a las violaciones de los derechos humanos, pero sí comenzar a vincularnos. Y ahí encontramos, ¿no es cierto?, muchísimas penitenciarias y penitenciarios que realmente nos sorprenden y nos siguen sorprendiendo aún hoy en día de su vocación de cambio, reconociendo la necesidad de que hay que tomar nuevos rumbos. A mí me pasó, lo confieso, no sé si está pero lo voy a decir entre quienes están acá en el grupo escuchando esta charla, el día que lo conocí a Adrián Escudero en Batán, que no es tanto, fue el año pasado, ¿no es cierto?, el actual coordinador del comité. Yo lo escuché hablar por primera vez a Adrián con su uniforme penitenciario, y yo digo, no dónde estaba Adrián, porque Adrián estaba ahí, ¿no es cierto? ¿Qué estuve haciendo yo? ¿Qué estuve haciendo yo que no me pude vincular antes con esta persona? Con este tipo, de decir que, para decirlo vulgarmente, me estaba corriendo por izquierda. Y aún hoy en el comité, todo el tiempo me corre por izquierda, ¿no es cierto? Bueno, obviamente, como Adrián, muchísimas mujeres y hombres del servicio penitenciario que están demostrando una vocación para el cambio importante. Y que, me parece, esto en alguna medida puede haber contribuido que del mundo de las organizaciones, de los derechos humanos, juezas y jueces, muchas personas, le diéramos el espacio y el respaldo que estaban necesitando y que quizás no tenían para hacer explotar esta potencialidad, ¿no es cierto?, esta potencialidad de cambio. Entonces, esto es lo que quiero apuntar así rápidamente. Y luego sí, yo tengo, en la medida que uno se involucra en un proyecto, por supuesto que es natural, ¿no es cierto?, en la medida que uno está fuertemente involucrado, a pensar que todo lo que hacemos es divino, que está todo bárbaro, que todo bien, y yo tengo mis dudas, y si francamente el día de mañana me tocara tener que juzgar alguna cosa, si lo podría hacer con absoluta independencia y parcialidad. Tengo mis dudas. Quiero simplemente comentar a las amigas y a los amigos que, conscientes de estas limitaciones, por ejemplo, en el Comité de Batán hemos promovido que un organismo independiente y externo al propio comité sea el encargado de estar revisando lo que estamos haciendo y emitiendo dictámenes, justamente para evitar estas tendencias endogámicas. Ya tuvimos en la última reunión ordinaria del comité el primer informe. El organismo independiente y externo es la Universidad Nacional de Mar del Plata, un organismo prestigioso, que ya nos dio un primer informe en el cual generó un gran debate y un fascinante debate. Eso. Mario, ¿cómo hacemos para que este tipo de cosas no se agoten con las personas, ¿no? O sea, ¿cómo salimos, si se quiere, de estos nombres y apellidos que obviamente son esperanzadores, pero cómo hacemos para que esto obviamente se replique y después que se sostenga en el tiempo? Yo honestamente no sabría cómo poder responderlo, ¿no? Tengo las mismas inquietudes que vos. Hoy hay condiciones, en la provincia de Buenos Aires al menos, hay condiciones políticas favorables, en el sentido de un vigoroso acompañamiento, no solamente de la jefatura del servicio penitenciario, Xavier Arese, que, digo y destaco, no es un hombre que viene de la anterior gestión, que sobrevivió, digamos, al cambio de gobierno y que hoy está al frente. Bueno, obviamente es un aporte decisivo, el acompañamiento incuestionable del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia,
con Julio Araca a la cabeza y toda su dependencia. Ahora, ¿qué pasaría, no es cierto? ¿Qué pasarían las contingencias obvias y lógicas si el día de mañana, elecciones democráticas mediante, viene un gobierno de una orientación distinta, ¿no es cierto?, respecto de las cárceles? Yo no sé si esto podrá sobrevivir. Me parece, ¿no es cierto?, digo, que estos procesos de cambio tienen que superar lo superestructural, digamos, tienen que realmente arraigarse y echar raíces dentro de las comunidades penitenciarias, fundamentalmente dentro de las personas privadas de la libertad y el personal penitenciario, que estén absolutamente convencidos, ¿no es cierto?, de este tipo de cambios. Creo que esto debería ser, ¿no es cierto?, el antídoto para que pudiera superar una contingencia política adversa. Ahora, la verdad que que entiendo y obviamente acompaño muchas de las cosas que estás sugiriendo respecto, por ejemplo, del rol de juezas y juezas, pero lo cierto también y lo concreto es que en gran medida los juzgados de ejecución, si ya de por sí solo el Poder Judicial tiene problemas, los juzgados de ejecución siempre han sido los más relegados en materia de recursos, ¿no? ¿Vos tenés, si se quiere, alguna idea, algo pensado, si se quiere, a nivel estructural o organizacional para, si se quiere, superar esos obstáculos? No, mira, siempre por ahí charlamos y discutimos, entre comillas, en muy buenos términos con Sebastián Sarmiento, un amigo, juez de ejecución penal en Mendoza. En Mendoza, los juzgados de ejecución están adentro de la cárcel. Dentro de la cárcel mismo propiamente, los dos juzgados de ejecución que están en Mendoza capital, dentro de la cárcel de Boulogne-sur-Mer. Yo he ido, los he estado visitando. Sebastián reivindica este modelo como, digamos, una posibilidad de estar en un contacto muchísimo más íntimo, más directo con la realidad penitenciaria, de poder tener la posibilidad de control y poder incidir dentro de este mundo. Yo lo respeto y lo quiero muchísimo porque Sebastián es un tipo intelectualmente honesto, con el cual podemos coincidir o discrepar como todas las cosas. Sin embargo, a grandes rasgos, digamos, no veo que sobre la base de esta íntima vinculación, por ejemplo, la cárcel de Boulogne-sur-Mer, que es la más importante de Mendoza, bueno, haya experimentado a través del tiempo cambios positivos. Muy por el contrario, cuando he estado, digamos, he visto situaciones realmente derivadas fundamentalmente, ¿no?, de la sobrepoblación, situaciones muy penosas. Yo creo, digo, ¿no es cierto?, insisto, con este concepto y esta noción, la necesidad de que las juezas y los jueces comiencen a actuar como verdaderos actores sociales, ¿no?, a vincularse desde otro lado con la realidad en la que les toca intervenir, ¿no? Y pensar que, insisto, que la función no se agote estrictamente con resolver las situaciones que tienen que resolver y que hay que resolver, sino que, digamos, tenemos que hacer aportes un poco más sustantivos para incidir e influir en esta realidad. Te llevo a un tema colateral y abro ahí a preguntas ahí del público. Otra de tus iniciativas, en gran medida, y bueno, que hemos acompañado también desde Pensamiento Penal, ha sido, por ejemplo, Víctimas por la Paz. Creo que eso también ha sido, si se quiere, otro de los puntos de inflexión a lo largo de tu trayectoria, y que me parece que ha comenzado a ocupar otro lugar o tenido otro rol más protagónico, la voz, si se quiere, de víctimas y de la comunidad en general en tu forma de pensar y reflexionar acerca del sistema penal. Sin ir más lejos, y esto no es chicana, ¿no? Recuerdo que no hace mucho, luego de un juicio oral donde aplicaste una condena, para sorpresa de todos, en el acto ordenaste la detención de esta persona por el hecho de que la decisión había transcurrido luego de un juicio por jurados, ¿no? Y eso, por decirlo en términos judiciales, como que contradice toda tu jurisprudencia, si se quiere, que
salvo casos excepcionales, envías a las personas a prisión con condena firme. ¿Qué es lo que pasó ahí? Sí, sí. Yo creo que con el tema de las víctimas, ¿no es cierto?, hay un paralelismo con lo que decía anteriormente respecto de los servicios penitenciarios. Es decir, desde el mundo de los derechos humanos hemos acarreado sobre nuestras espaldas montones de prejuicios y de preconceptos, así como veíamos, y todavía muchas compañeras y compañeros, algunas organizaciones lo siguen viendo de ese modo, que los servicios penitenciarios no se los pueden salvar porque están sus manos tintas en sangre, para decirlo de algún modo. Bueno, también desde el mundo de los derechos humanos ha habido una identificación de la víctima como aquellas personas que quieren, ¿no es cierto?, el peor de los mundos para los imputados, que se pudren en la cárcel, pena de muerte, etcétera, etcétera. Y nuevamente lo mismo, sí, claro, por supuesto, ¿no es cierto?, que hay víctimas, y esto lo vemos a través de los medios de comunicación, que responden a este estereotipo. Pero también, bueno, hay muchas otras víctimas que están abiertas, lo mismo que el personal penitenciario, a otro tipo de alternativas, a otro tipo de posibilidades mucho más constructivas y más edificantes. Y también preguntarnos en qué medida desde el mundo de los derechos humanos hemos contribuido a que las víctimas, digamos, se limiten a vociferar a través de los medios públicos, o en qué medida hemos contribuido para que los servicios penitenciarios se abroquelen en sus filas y no, digamos, no se presten a un diálogo mucho más constructivo con nuestros prejuicios y con nuestros preconceptos, tratando a todo el mundo como si fueran lo mismo. Es decir, todas las víctimas son Juan Carlos Bloomberg. Y no, obviamente, pero si no le damos el espacio, si no generamos las oportunidades, realmente las acorralamos y las estamos empujando verdaderamente a tomar posiciones de carácter vindicativo. Si no establecemos un vínculo con los servicios penitenciarios para proponer alternativas creativas para las comunidades penitenciarias, bueno, lo único que contribuimos, digamos, es a la repetición de sus conductas y de sus formas, me parece. Entonces creo, ¿no es cierto?, que desde el mundo de la intelectualidad, del mundo de la academia, tenemos que un poco revisar, ¿no es cierto?, a ver en qué medida contribuimos o dejamos de hacerlo para modificar el mundo donde pretendemos influir. Ahí lo veo a Adrián Escudero, le mando un saludo, querido amigo. Me parece, ¿no es cierto?, que esto es un tema que tenemos que hacernos toda la sociedad en general, ¿no?, cada uno, desde el rol que ocupamos, hacernos la autocrítica permanente, ¿no?, hacernos la autocrítica y realmente escuchar otro tipo de voces, no interpretar que los que no piensan igual que nosotros nos están agrediendo, nos están atacando, bueno, buscar, ¿no es cierto?, en definitiva, y bueno, lo termino vinculando con la última pregunta que vos me hacías, estas democracias robustas, ¿no?, las democracias robustas de verdad, democracias robustas de verdad. Yo estoy en contra de la prisión perpetua, estoy en contra de que vayan personas innecesariamente a prisión cuando existen otras alternativas. Pero realmente, bueno, tuve el año pasado esta disyuntiva terrible, enorme. Yo, un juez con carencia de legitimidad, la carencia de legitimidad porque no somos el producto de una elección popular, ¿puedo enmendarle la plana al pueblo constituido en jurado que me dice este señor debe responder por un delito que está amenazado con prisión perpetua? Yo puedo decir alegremente, yo sí, y máxime todavía, sabiendo que si yo digo no le corresponde la prisión perpetua, no tiene que ir a cumplir inmediatamente la condena, es decir, por supuesto que los tribunales revisores inmediatamente me van a revocar esta decisión. Para mí es muy cómodo
firmar un papelito, ¿no es cierto?, y limitar. Busqué otra solución a este tema, pero no viene el caso. Lo que sí digo, víctimas, comunidades penitenciarias, sistema judicial, tenemos que pensar en democracias robustas, ¿no es cierto?, verdaderamente participativas y deliberativas. Eso. Bueno, Mario, ahí parece armado, pero estaba pidiendo la palabra a Adrián Escudero, casualmente, pero vamos a abrir a preguntas, si les parece. Entiendo que vos, Adrián, tenés alguna pregunta, estabas levantando la mano, ¿puede ser? Así es. Buenas tardes tengan todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Bien. Muchísimas gracias por los conceptos, Mario. Te escuchaba desde el principio. Te voy a responder esa pregunta anterior, Fernando, y es cómo asegurar la continuidad. Hay algo, y en lo que deduzco que seguramente Mario comparte el pensamiento conmigo, nosotros no creemos en los personalismos. El personalismo no solamente es un rasgo del autoritarismo, sino que además está condenado al fracaso. Desaparece la figura del caudillo y se cae toda la ideología. Acá se precisa adoctrinamiento. El adoctrinamiento es fundamental, pero esto no es un lavado de cerebro o, como alguna vez hemos comentado graciosamente con Mario, un pacto de sangre o algo por el estilo. Esto se trata simplemente de crear conciencia. También somos bastante conscientes de que los cambios no se producen solos. Está bien, Mario será portavoz, yo haré parte de portavoz en otro lado, pero esto, si se nos ha plegado gente, está bien, en un movimiento siempre van a encontrar distintos móviles por los cuales la gente se adhiera, pero también está el móvil genuino, que en este caso es mayoría. Se demandaba un cambio. Bueno, sigamos entonces insistiendo, creando conciencia, creando vocaciones, estimulando las vocaciones. ¿Cuál será la consecuencia del adoctrinamiento? La militancia. La militancia que entonces seguirá trascendiendo de generación en generación, y bueno, uno que es más grande le va inculcando a los más jóvenes, y crear, como el otro día lo dije en el lanzamiento del Comité para la Prevención de Conflictos de la Unidad 50, les dije, ustedes, ¿sí?, son los que tienen en sus manos permitir que nunca más se produzca un retroceso, porque los cambios demandan mucho tiempo, y desafortunadamente, cuando se produce un parate o un retroceso, ese retroceso es mucho peor que aquello que se avanzó. Se retrocede más. No es difícil. ¿Quiénes nos van a ayudar? Está bien, los que ya estamos comprometidos y después todos los participantes, todos ustedes, distintos actores sociales. Entonces, llámese comité o llámese lo que sea que se haga para cambiar este sistema, porque verdaderamente es un sistema, palabra que detesto, pero algún día dejará de desaparecer dejará de existir como sistema. Algún día nosotros veremos el resultado perpetuado por la continuidad efectuada por todos los actores. Entonces se necesita que todas estas figuras, insisto, llámese comité o lo que sea, haga participar a la mayoría de actores posibles de toda la sociedad, cada vez más. Entonces va a quedar arraigado en la sociedad. ¿Me explico? Que no se limite a un grupo de abogados, a un grupo de jueces, a un grupo de penitenciarios. Cuanto más actores de la comunidad participen, más nos aseguramos el cambio a posteridad. Bueno, Adrián, muchas gracias por la intervención. No sé, Mario, si querés hacer alguna evolución o si abrimos preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Será muy bienvenida. En el chat no veo. Bueno, Mario, no ha generado suficiente polémica. Tuviste bastante reticente a decir algunas verdades que me parece que en privado sí las decís sin problema. He sido Pero, objeto de censura. y hay que leccionarte un poco porque si no nos pones en aprietos a todos. Pero, acá en Facebook dicen, bueno, ¿cuáles son los límites a los comités a los comités de la justicia de ejecución hoy? No sé si se puede, no sé si vos entendés bien la pregunta.
¿Cuáles son No, ¿cuáles son los límites a los comités de la justicia de ejecución? O sea, ¿qué límites, si se quiere, le pone la justicia de ejecución a los comités? Algo así podría llegar a ser, a leerse. bueno, si esa fuera la lectura, creo que la justicia de ejecución penal no tiene competencia ni incumbencia sobre la vida de los comités de prevención y solución de conflictos. Esto ha sido un debate que hemos tenido, que se ha dado y que cada 2 por 3 aparece. La justicia de ejecución penal tiene competencia atribuida claramente por la ley, básicamente, bueno, para hacer el seguimiento de la ejecución de la pena y resolver eventualmente los accesos a los distintos derechos. Y también, bueno, para controlar condiciones de alojamiento, esto es lo que dice la ley, y resolver temas disciplinarios en grado de apelación. Es decir, cuando hay una sanción disciplinaria condenatoria, el imputado tiene el derecho de, pero de ninguna manera, y acá hay un poco una confusión, la justicia de ejecución penal como tal tiene incumbencia en la gestión de la vida penitenciaria. La cárcel claramente es gobernada por el Estado, y el Estado dentro de las cárceles son los servicios penitenciarios, que tienen, insisto, ¿no?, legalmente inclusive, la función no solamente de garantizar la seguridad de los establecimientos, sino de gobernar la vida. Este gobierno, bueno, este ha sido uno de los temas centrales de debate y de la concepción, digamos, de este proceso de transformación que estamos impulsando. Bueno, se puede gobernar sobre la base del imperio de la ley, con la autoridad, como se ha venido haciendo hasta ahora, o el Estado, el servicio penitenciario, puede gobernar de una forma democrática, como ocurre en cualquier otra comunidad, buscando consensos, generando acuerdos, haciendo justamente la convocatoria a todos los actores de la comunidad penitenciaria para la búsqueda de soluciones. Y acá, digamos, por supuesto, las juezas y los jueces, fiscales, defensores son bienvenidos, ¿no?, a sumarse e integrar como uno más los comités, con un voto con el mismo valor que tiene el voto de una persona privada de la libertad. Aquí sí, claro que sí, que los invitamos y queremos que estén con nosotros, pero no creo, ¿no es cierto?, que tenga facultad legal un juez o una jueza para resolver sobre el modo que se organiza y funciona un comité. Acá recojo un par de preguntas acá del chat y ahora voy a quienes han levantado la mano también. Te hago 2 preguntas primero, 3. ¿Qué rol juega el Ministerio Público Fiscal? Pregunta de Lucía Gallagher. ¿Qué rol juega el Ministerio Público Fiscal en aquello que dijiste sobre el rol de los jueces de ejecución? Luego, si el problema de la mala visión que tiene la sociedad de la justicia no estaría vinculado a lo mal que comunicamos las cosas que hace, en realidad lo mal que comunica el Poder Judicial, y si considerás que una modificación de la Ley de Ejecución Penal Provincial puede ser un factor clave para la transformación y la mejora del sistema. ¿Querés que vuelva rol de fiscales? No. Okay. Mi memoria es prodigiosa, mentira, estoy bastante arteriosclerótico, pero bueno. Antes que nada, bueno, un afectuoso saludo a la querida Lucía, un muy afectuoso saludo. No, el rol del Ministerio Público, de los Ministerios Públicos, digamos, de fiscal y de la defensa, es el mismo que a mi criterio tienen para las juezas y los jueces. Los queremos, los recibimos, ¿no es cierto? No son demasiados, ¿no? En las experiencias que estamos llevando en la provincia de Buenos Aires de hace unos meses a esta parte, fiscales que particularmente se involucren, sí tengo presente, no conozco en detalle todo, ¿no?, pero tengo presente a la Unidad Penal 4 en Villa Floresta, Bahía Blanca, donde hay un fiscal involucrado y me parece que está muy bueno, ¿no? Está muy bueno que se sumen a esto. Respecto del tema comunicacional, yo creo que hoy se ha superado esta noción de que los jueces y las juezas solamente hablan por sus sentencias, pero en buena medida todavía persiste y subsiste.
esta reticencia para tomar contacto con los medios de comunicación, fundamentalmente, que son la polea de transmisión que tenemos del Estado en general con el resto de la sociedad. Es decir, hoy no podemos estar tocando timbre casa por casa para comentarles a ver qué es lo que pensamos sobre tal o cual el tema. Es decir, esto lo hacemos aprovechando, digamos, ¿no es cierto?, las puertas, las páginas, el aire que nos abren los medios de comunicación. Yo creo que en este sentido, bueno, como toda generalización obviamente es injusta, hay una cierta tendencia paranoica por parte del Poder Judicial en general para pensar que los medios de comunicación se ensañan con nosotros, nos persiguen y nos hostigan. Y sobre la base de esta concepción, se genera esta reticencia, digamos, a comunicarse. Hoy se ha avanzado en términos generales, uno abre cualquier medio de comunicación y puede ver a una jueza, un juez fiscal, defensores hablando, pero quizás no en la medida de este protagonismo como actores sociales que estoy planteando. Yo tengo, francamente, bueno, una gran experiencia de relación y de vínculo con los medios de comunicación, y honestamente tengo que decir, en términos generales siempre ha sido auspiciosa y beneficiosa, y yo les estoy muy agradecido, y soy, digamos, consecuente con los medios de comunicación para mostrar las cosas buenas, las cosas malas, todo lo que generamos. Y respecto de una posible reforma de la ley de ejecución penal, bueno, acá me voy a salir del libreto que me había impuesto el señor Gauna Alsina con su censura, y voy a decir que sí, que es probablemente que haya necesidad de una reforma, y quiero dejar planteada esta tarde aquí para pensar si no será conveniente regresar a la administrativización de la ejecución de la pena. Regresar a la administrativización con control judicial, sobre la base inclusive viendo, por un lado, los resultados que han arrojado 22 años de justicia de ejecución penal en la República Argentina, y también viendo las experiencias que han ocurrido o que ocurren en otros países de la región, donde la ejecución de la pena se encuentra a cargo del Estado, del Poder Ejecutivo, de los servicios penitenciarios, con control judicial. Y cierro esta breve intervención sobre este tema que seguro daría para hablar muchísimo, y pienso esto porque creo que en muy buena medida el Poder Judicial, lejos de haberse constituido como una solución para el problema, me parece que somos parte del problema. Bueno, creo que estaría obligado a repreguntar, pero te la voy a dejar pasar o voy a permitir que en definitiva las preguntas las haga eventualmente el público. Primero le voy a dar la palabra ahí a Fernando Amosa, que quiere hacer alguna pregunta o una intervención. Hola, ¿cómo estás, Mario? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Fernando? Hola, Fernando. Gracias por estar, che. Muy amable. No, me tomé un rato. Hoy me tocaba escribir, pero bueno, la verdad que lo ameritaba. No me pude quedar frente a la PC escribiendo. Te voy a pedir que al margen, ¿no es cierto?, de lo que quieras comentar, quizás puedas hacer un brevísimo comentario sobre otro de los temas sensibles de la ejecución de la pena y que vos has trabajado, que son los famosos informes. Ah, muy bien, muchas gracias. Adelante. Sí. A eso vine. Bueno, en principio, lo que quiero brevemente contar es, primero y principal, desde yo recuerdo hace unos años el librito de la Agenda Progresista para el Derecho Penal, cuando Mario hace mención, yo era casi estudiante y casi me estaba recibiendo, al fallo Desi, que las personas privadas de su libertad son ciudadanos, ¿no? A partir de eso se edifica todo el pensamiento que uno fue generando sobre la democratización de los espacios, digamos, de privación de la libertad. En definitiva, esta idea cuando llegamos al Ministerio con esta gestión fue madre de los celulares, fue madre de ahora estar posibilitando ya la implementación de los comités,
pero también los comités nos dieron un ejemplo frente a un tema que teníamos pendiente desde febrero en el Ministerio, que era la reforma del sistema de los dispositivos de informes criminológicos, de los cuales, como bien saben todos y todas quienes están acá, dependen los beneficios y los derechos de las personas privadas de su libertad, ¿no? Para no irse cumplidos, como suelen decir los pibes y las pibas. Lo que nosotros advertimos cuando nos encontramos era que había un esquema de informes criminológicos donde primaba cierta razón correccionalista, como algunos saben, preventivista, y con fuertes razonamientos positivistas donde el predominio de la parte psicológica destrozaba todo lo que hacía la persona privada de su libertad dentro de su trayectoria carcelaria. Bueno, a partir de esto, nosotros hemos traído nuestra ideología, que también en gran parte lo que no fueron las palabras de la academia, que recién hace algunos años empezamos con la criminología sociopolítica en la Universidad de La Plata. APP nos ha proveído mucho material de esto a los jóvenes que hoy estamos en el Ministerio, formativamente, así que les agradezco también por eso. Es parte de este paradigma. Y bueno, hemos hecho una reforma de la evaluación de la persona privada de su libertad, pero principalmente con un modelo interaccionista, que se tenga en cuenta no solamente decir el fallo Berbisky, sino el fallo Berbisky es una realidad. Vamos a inmersionarnos en esa realidad, vamos a estar en contacto con esa realidad. Y qué mejor actor que la persona que está situada allí, es decir, la persona privada de su libertad. A partir de esto, empezamos con nuestros paradigmas teóricos la conversación, y bueno, hemos convocado en principio, los centros universitarios, ¿no? Para que revisen el proyecto, Efectivamente lo hicieron. Hoy tenemos la resolución 530 del 20, que fue presentada ayer, y fue presentada en un Zoom con todos los actores que fueron parte, digamos, de mentar este proceso, y que aún así vamos a seguir en el proceso de ejecución de todo lo que va a ser trabajar con los departamentos técnicos criminológicos y demás, con estos paradigmas, constantemente en conversación con todos los actores de los centros universitarios y también de la población carcelaria, porque hemos cambiado paradigmas tales, por ejemplo, cuando una persona de pronto se veía perjudicada porque quería estudiar o trabajar y no había cupo y se tomaba como desfavorable. Ahora se toma la propia situación desfavorable, es decir, no se hace cargo a la persona privada de su libertad de la falta de coordinación que tiene el sistema carcelario hace años, de que ahora estamos tratando de salir, y que también los comités constituyen justamente una instancia de transparentación, y por ende festejo esta iniciativa republicana y democrática, ¿no? De todo este contexto. Porque cuando no hay cupo, cuando no se puede trabajar, o cuando las formas de trabajo son tan informales que no se reconocen como trabajo, porque también en la cárcel sabemos que es difícil hablar de trabajo, porque el trabajo presupone una remuneración, y ahí tenemos otro tema. Hoy los comités son, digamos, una instancia formidable para también interpelar a este sistema de este lugar, y a su vez se conecta muy fuertemente con esta resolución, porque de pronto en lo que tiene que ver con las sanciones y todo, también puede ser evaluado dentro del modelo nuevo de informes criminológicos, que es lo que estamos trabajando, que la persona voluntariamente admita estar en estos contextos restaurativos y compositivos. Que le voy a contar una interna, bueno, yo lo había puesto a principio de año como justicia restaurativa, lo había antes de que salga todo esto, que yo no lo veía, que se tome como favorable, y todavía no estaban los comités. Hubo cierto desentendimiento en el ministerio, lo voy a decir un comentario político, por gente que se fue hace poco, bueno, han tocado el proyecto y no quedó, pero ahora estamos estudiando volver a reincorporarlo o hacer una resolución aparte para que en la consideración de la persona también esté el comité como un ámbito de reflexión sobre la conducta en el mundo carcelario. Así que para concluir, porque este tema es largo, festejo y celebro que por fin estemos todas y todos reconociendo que la cárcel no es ajena a los procesos sociales generales, y que en definitiva estamos incluyendo al servicio, incluyendo a las personas privadas de su libertad, que son parte de la solución, digamos, son artífices de la solución, y en realidad estamos justamente velando por una comunidad penitenciaria inclusiva y no exclusiva, que es lo que tenemos que hacer también dentro de la cárcel y fuera, porque la mejor manera de combatir la inseguridad, como hay tanto discurso con eso, es la inclusión, ¿no?
Entonces hoy estamos en un fuerte viento o norte en ese sentido, de no pensar a la cárcel como un proceso autónomo de lo que pasa en la sociedad, y que ya hay gente que viene excluida. Entonces empezar con la inclusión dentro de la cárcel es empezar a reconocer el proceso social que hoy generó, o hace tiempo, la superpoblación. Así que nada, básicamente es lo que tengo para aportar, y muy contento de estar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la intervención. Mario, mira, hay otra pregunta acá en el chat de Marcos Cafarena, que te trata de usted, que dice, ¿cómo ve la actuación de los jueces hasta ahora en relación a los arrestos domiciliarios y libertades anticipadas como respuesta a la sobrepoblación y el COVID-19? ¿Cómo ve la respuesta del Poder Ejecutivo y Legislativo frente a la pandemia y la situación de las personas privadas de libertad? Y en relación a lo que sugeriste antes, el tema de la administrativización, si se quiere, de la ejecución penal, agrego yo, ¿vos pensás que con la administrativización de la ejecución penal hubiera habido quizás una mejor respuesta frente a esta situación? Bueno, antes que nada, bueno, agradecerle a Fernando. Yo creo que el aporte que ha hecho, bueno, Fernando y toda la gente que han trabajado en esta resolución para los informes criminológicos es algo impresionante. Es un viejísimo reclamo de las personas privadas de la libertad y tenemos una gran expectativa que esta nueva herramienta traiga, digamos, un poco de racionalidad a este tramo de la ejecución de la pena. Y bueno, lo que él decía, ¿no es cierto? Yo hace, no sé, muchísimos años, o probablemente nunca, ¿no? Desde que tengo memoria, haber visto semejante grado de adhesión a un proyecto de transformación, a un proyecto de reforma, como el que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires, donde hay aportes de todos los lugares y realmente, bueno, de los principales actores. El Estado provincial acompañando como corresponde, los dos actores fundamentales, servicio y personas privadas de la libertad, por primera vez deponiendo sus cuitas y cuentas pendientes y trabajando en columna. Me parece que realmente es un ejemplo, un proceso muy virtuoso, un proceso, como dice Fernando, de democratización de la vida carcelaria, que por supuesto que esto es absolutamente factible. Bueno, Marcos, un saludo amigo virtual de hace muchísimos años, estamos siempre en contacto, agradezco que estés acá y bueno, la pregunta. Con el tema de COVID y medidas por parte de los jueces, bueno, hemos tenido dos momentos al menos, ¿no? Una primera impronta donde realmente se generó una interesante, este es el calificativo que se me ocurre, una interesante salida de personas privadas de la libertad bajo distintos regímenes, ¿no? Personas que ya seguramente estaban en condiciones de recuperar la libertad o muy próximas, que fueron puestas en libertad, y muchas otras digamos que fueron puestas en prisión domiciliaria por los riesgos frente a la pandemia. Hubo un hecho y una bisagra en toda esta historia, que fue el levantamiento, entre comillas, la queja, la protesta legítima en Devoto, que fue reproducida, como no podía ser de otra manera, por los medios de comunicación, mostrando una cara que ciertamente la sociedad no quiere ver, que era la cara de la destrucción, la cara del fuego, la cara de las personas privadas de la libertad con sus rostros cubiertos, con facas. Esta realmente es una imagen que claramente la sociedad no desea verla, y se produjo, bueno, la reacción que todos vimos y que todos presenciamos, y un intenso debate público, donde, creo que realmente la reacción a esta cara, que en algún momento fue lo que ocurrió en Devoto, esto no alcanzó el resto del sistema, pero digamos en la simplificación de los razonamientos abarcó a todo el sistema. Bueno, y esta enorme reacción social, e inclusive
que en buena medida influyó para que en el principal distrito carcelario, la provincia de Buenos Aires, la corte bonaerense sacara una reinterpretación de lo que había resuelto la casación sobre los criterios que había que tener, que eran realmente muy amplios, ¿no es cierto?, para responder frente a la pandemia. Así que, bueno, a partir de este episodio y de la resolución de la Corte, que una resolución de la Corte de Buenos Aires también tiene en algún sentido impacto e influencia en otras provincias, se produce una contraola, ¿no es cierto? Una contraola donde todo este proceso liberatorio, para decirlo de algún modo, se detuvo claramente. No obstante, lo cierto y lo concreto es que la población penitenciaria, y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, se detuvo, disminuyó y se detuvo. Hoy estamos rondando un número de 42.000 personas privadas de la libertad, que son muchísimas, pero bueno, esto es un nivel bajo comparado con los últimos años. Tenemos, obviamente, el drama humanitario de comisarías, fundamentalmente en el Gran Buenos Aires. Bueno, y acá regresamos a lo mismo. Es decir, este drama humanitario tiene nombre y apellido. Es decir, las personas no entran a las comisarías porque, digamos, sale, ¿no es cierto?, el intendente a buscarlo. Están ahí porque ha habido una jueza o un juez que está convalidando la detención en esos ámbitos y en esos recintos absolutamente inapropiados. ¿Qué hubiera pasado si la sugerente pregunta del señor Gauna, qué hubiera pasado si en vez de estar el Poder Judicial, la decisión de poner en libertad o no poner en libertad hubiera estado a cargo de los servicios penitenciarios? Es una situación contrafáctica, ¿no es cierto?, donde, bueno, podemos imaginar. Yo creo, me parece a mí, ¿no es cierto?, que esto no hubiera sido muy distinto de lo que ha ocurrido con los jueces y las juezas. Creo que las administraciones públicas en general tienen una particularidad, sensibilidad frente al humor social, ¿no? Yo lo que estoy hablando cuando hablo de administrativización, estoy hablando de una idea genérica, no sé si es ingenua, cándida o ingenua, pero que bueno, que aquellas personas que están las 24 horas del día en contacto con la realidad penitenciaria son las que en mejores condiciones se encuentran para discernir si una persona está en mejores o en peores condiciones de acceder a una salida anticipada. Y no las juezas y los jueces, habitualmente a kilómetros de distancia, con muy poco recorrido dentro de las cárceles y que normalmente se limitan o nos limitamos a revisar papeles. Digo, en un plano ideal al menos, aquellos que están en contacto todo el tiempo serían, ¿no es cierto?, los que en mejores condiciones ideales estarían de poder discernir sobre esto. A esto se me va a responder desde ya, ¿no es cierto?, y seguramente con razón, que la administrativización permitiría la corruptela que, bueno, algún jefe penitenciario, como lamentablemente ha ocurrido, bueno, le ponga precio a la libertad. Yo no descarto que esto pueda ocurrir, ¿no es cierto? No lo descarto, pero lo que sí, ¿no es cierto?, quiero pensar es en diseños institucionales, bueno, lo mejor posible, lo más acordes con los criterios de sensatez y de sentido común y de razonabilidad. Bueno, creo, no sé si me quedó algo en el tintero. Y ahora lo vamos a ver porque, bueno, pidió ahí la palabra Jimena Monsalve. No sé por dónde va a venir la pregunta o la intervención, pero bueno, le damos la palabra y ahí vemos. Espero que no te deje escapar como te me venís escapando ahí acá de lo que está diciendo, pero bueno. Jimena, Bueno, muy bien, Fernando. Hola, ¿cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, Fernando, que lo mantenía contenido Mario. Lo felicito por esa censura, porque lamentablemente yo creo que hay que hacer una lectura un poco más fina de lo que ha pasado con la ejecución en estos años, ¿no? Y
yo soy muy crítica del modo de trabajo de los jueces de ejecución, principalmente porque me parece que hay algo que el resto de la justicia tampoco entiende muy bien, que es cómo trabajar en esta instancia de una forma interdisciplinaria. Los jueces de ejecución no somos solamente jueces del caso para resolver una incidencia, o jueces de garantías para asegurar ciertos derechos, sino que tenemos que entender un proceso que en una institución total, en donde hay una justamente desocialización y con una situación de privación de la libertad que atraviesa no solamente a la persona que está detenida, sino a todo su grupo familiar. Entonces, la cuestión es muchísimo más compleja que la simpleza de pensar en resolver una incidencia de libertad anticipada. Máxime cuando sabemos que tenemos una alta cantidad de personas en nuestras cárceles que tiene o que proviene de una situación social compleja. Entonces, la capacitación del juez de ejecución y la evaluación de un juez de ejecución para ser designado en ese rol, creo indudablemente que es errada, absolutamente errada, y cuando toda la formación de la interdisciplina permeabiliza la función, es cuando realmente se puede cambiar de alguna manera la suerte del modo de trabajo. Por otro lado, lo que dice Mario es absolutamente cierto, o sea, la distancia y sobre todo las cantidades, y eso creo que lo dijiste vos, Fernando. No hay un respeto por la materia que haya hecho comprender que un juez de ejecución no puede controlar a 1.600 personas. Es absolutamente demencial que se pretenda eso. Entonces, creo que el sistema no falla en sí por el diseño. Yo no sé cómo estaríamos, porque yo tengo memoria de qué pasaba, si bien era bastante chica cuando entró en vigencia el nuevo sistema, digamos. Yo no sé cómo estaríamos hoy si no hubiera una judicialización como la que tenemos hoy o como la que impuso Romero Cacciarane. Por otro lado, también entiendo que tenemos 14 organismos de monitoreo carcelario que evidentemente hay algo que tampoco funciona, porque tenemos muchísima sobreintervención en la cárcel. Y nada de eso tampoco da un resultado eficiente. Acá hay mucho de la boca para afuera, pero poco de lo que se puede hacer desde el punto de vista del cambio estructural. Entonces, bueno, tengo que decir lamentablemente que no estoy en desacuerdo absoluto con lo que dice Mario, porque me parece que tenemos que ser conscientes de que el sistema como funcionó hasta acá no se puede tolerar más. Y yo particularmente, a mí hay cosas, ahí Lucía hizo la pregunta del rol del Ministerio Público. Los fiscales no transitan las cárceles. ¿Qué caso puede armar un fiscal si nosotros caminamos hacia un acusatorio adversarial puro, por ejemplo, si no toma contacto de ningún tipo? Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas para repensar. Hoy tenemos una herramienta tecnológica y me consta que soy de las pocas que la está usando. Hoy yo tengo jurisdicción en 36 cárceles federales y puedo hablar con quien quiera en el momento que quiero y saber qué le pasa o por cualquier preocupación tiene o si tiene una preocupación por su familia. Pero esa es una herramienta que los jueces tampoco utilizan. Entonces, la verdad es que, Fer, no estoy tan en desacuerdo con Mario, aunque mi pregunta es distinta. La formulo de otra manera. ¿Dónde estaríamos si no hubiera ocurrido este proceso? Y tal vez hay que apostar, es una justicia negada. Si se fijan en el proyecto de reforma de la justicia federal, no existe el diseño de la ejecución penal. Cuando estamos soportando un sistema, por ejemplo, federal, en el que el mismo juez que condena es el que tiene que controlar la ejecución de la pena, que eso es algo tremendo también, porque volvemos al principio de lo que dije. No hay formación especializada, no hay una dirección distinta que es la que tiene que tener en este rol el juez de ejecución. Así que bueno, me callo porque ya hice mi descargo. Bueno, muchas gracias, Jimena, por la intervención. Bueno, quizás Mario ahí si
si querés hacer alguna acotación ya a modo de cierre. Bueno, acá Román está haciendo Román de Anthony, gracias por la intervención. Dice, Mario, en relación a los informes técnicos criminológicos y la propuesta de administrativización de la justicia de ejecución, ¿crees que es importante que los informes elaborados por el servicio penitenciario puedan ser litigados por las partes en audiencias? Pregunto porque tal vez en la justicia administrativa quizás pueda perderse espacio de litigio adversarial, que hoy la justicia de ejecución tampoco existe. Si te parece, ya ir cerrando, pero retomar un poco la pregunta de Román. No, sí, bueno, primero, bueno, Jimena, un saludo muy afectuoso, ya sabe todo lo que yo la quiero, a pesar de que cada 2 por 3 siempre le estoy haciendo bullying, pero desde el afecto y del cariño. Y bueno, a veces uno cuando habla, uno necesariamente tiene que hacer generalizaciones, y las generalizaciones traen aparejadas injusticias, porque, bueno, Jimena justamente es una de las juezas, de las pocas juezas de ejecución, que responde a este reclamo que uno hacía, ¿no? Identificándose mucho más como actor social, no solamente en el cumplimiento estricto de la función. Y bueno, Jimena ha impulsado acá en Argentina, y ya trascendiendo inclusive a otros países, la justicia terapéutica, que realmente ya podría no hacerlo. Podría quedarse simplemente mirando los papeles de sus legajos, pero bueno, y esto, ¿no es cierto?, tiene que ver con la interdisciplina y tiene que ver con tratar con bastante más profundidad el problema de la mujer o el hombre en situación de encierro. Así que bueno, pero lamentablemente no tenemos muchas Jimenas, ¿no? Más bien tenemos pocas, este es el problema. Y bueno, querido Román, gracias por estar acá, amigo platense. Sí, esto es un tema, ¿no es cierto?, que hemos hablado bastante. Yo creo que esta idea hay que sostenerla, ¿no es cierto? También, Jimena, te lo planteo. La conveniencia que los informes criminológicos, Fernando, también para tenerlo en cuenta, que ojalá, ¿no es cierto?, que mejoren en su calidad, realmente que rompan este molde del estereotipo, para que a veces uno le da la impresión que son fotocopiados y simplemente cambiado el nombre del cliente, pero después los conceptos son siempre muy estandarizados. Pero esto, ¿no es cierto?, me parece que aún con informes de mejor calidad, está muy bueno, ¿no es cierto?, poder litigarlos. Y cuando estamos diciendo litigarlos, es que en el sistema de audiencias, que tiene que profundizarse en la justicia de ejecución penal, previo a resolver alguna salida anticipada en cualquiera de sus formas, se convoque, ¿no? Y esto me parece que es una buena práctica, no hay necesidad que esté en ninguna ley, a todas las personas involucradas. No solamente al imputado con su defensor, el fiscal, la víctima o sus familiares, sino también a los integrantes de los gabinetes, de los gabinetes que elaboran los informes, que no necesariamente hoy con los recursos tecnológicos que tenemos tienen que venir a la sede de los organismos, lo pueden hacer por forma remota, y que bueno, que den cuenta, ¿no es cierto?, por qué están dictaminando que sí o por qué están dictaminando que no a la salida anticipada. Y creo que un mecanismo de litigación de esta índole inclusive va a dotar a la resolución que finalmente se tenga que adoptar de otra fortaleza, ¿no? Que el juez o la jueza no se vea tan solo con su alma al momento de tener que decidir una libertad o no dar la libertad. Es decir, esto va a ser el producto realmente de una litigación mucho más compleja y mucho más robusta, que me parece le va a dar mayor legitimidad a la resolución. Bueno, nos quedamos sin tiempo. En realidad, bueno, agradecer las intervenciones, obviamente a Mario y a cada uno de quienes han hecho preguntas, tanto en el chat como, bueno, quienes han tomado la palabra. La idea de pensamiento penal es generar este tipo de espacios más informales, distendidos, con la excusa quizás de la entrevista, para seguir pensando el sistema penal en general, pero bueno, cada tanto las preocupaciones puntuales de Mario nos van llevando a
a transformar algunas ideas de él, inquietudes de él, en objetivos, si se quiere, de pensamiento penal. Así que nosotros hoy estamos explorando también y pensando un poco el sistema de ejecución de la pena en particular, también recogiendo un poco las experiencias, como Mario ha dicho, ¿no? En Medellín, en Bogotá, bueno, en Costa Rica puntualmente funciona en gran medida este sistema de qué palabra difícil, por favor, ya, bueno, no hace falta que la diga, bueno, en Costa Rica, en Uruguay, bueno, y ahora está el tema en discusión en Chile, ¿no? Así que la idea sería que estén atentos a nuestras redes, porque bueno, porque vamos a seguir estos espacios, obviamente cambiando a la persona entrevistada y obviamente también en este caso, al entrevistador. Así que bueno, nada, estén atentos y insisto, gracias de nuevo, sobre todo porque se ha consumido gran parte del día, del sol, así que nada, gracias a todos y todas por sumarse y por seguirnos siempre.